¿Cómo se llama este ácido graso? ¿Ácido propanoico? Ah, Ay, perdón, ya no me en acuerdo. 4. Butanoico. Ácido butanoico para los cuates, butírico, y para los más cuates, butirina, y para los más cuates, mantequilla. Es la grasa de la mantequilla. El ácido butírico es caro en estado puro principalmente, pero por ejemplo si hay medios de cultivo que puedes adicionarlos con mantequilla. ¿Qué medio de cultivo se les ocurre adicionarlo con mantequilla? Más bien, ¿para qué células? Animales, vegetales, insectos, virus, protozoarios, no sé, a ver, dígame, ¿a qué medio de cultivo lo pondrías con mantequilla? No sé si pueda ser algún tipo de bacteria que haga fermentación butírica. Pero la fermentación butírica no, casi más no tiene que ver bien, con el ácido más butírico. bien en la putrefacción creo que se usan grasas, ¿no? No, putrefacción son proteínas. Lo que se degrada, lo que llevas a descomposición son proteínas de la putrefacción. No, se utiliza la grasa de la mantequilla. Bueno, hablando de la mantequilla, vamos a hablar casi como en casi todas las clases, empezando con el ser humano. Cuando tú comes mantequilla, bueno, botirina, esta tiene una alta adherencia a la mucosa del estómago, porque es casi soluble esta cosa. No es completamente soluble, pero vaya, tampoco es insoluble así, feo. Entonces, sobre todo en el pH estomacal y en las condiciones calientitas del estómago, esta cosa tiene una alta adherencia a la mucosa. Entonces, lo cual provee una sensación de satisfacción un poco más duradera que cuando no comes nada de grasa. Por eso muchas personas, para sentirse satisfechas, comen grasa. Pero desgraciadamente las grasas que comen no tienen alta adherencia al estómago. Por ejemplo, de las grasas que causan sensación de llenado, pero no tienen nada de adherencia al estómago, se encuentran las grasas que de origen vegetal principalmente, que han pasado su punto de humo. Todavía no llegamos a punto de humo. Ahorita lo vamos a ver, como en 15 minutos. Por ejemplo, las donas, los churros, los tacos dorados, los pambazos, todas esas grasas que se adhieren al almidón, causan una sensación como de llenado en el estómago, pero no tienen adherencia. Entonces, pero pasa rápido. es por eso que comemos pambazos y no al poco ratito ya. Luego ya tienes hambre porque tiene poca adherencia en el estómago. Sin embargo, la mantequilla, pues no vamos tan lejos. Si ustedes han hecho hot cakes en casa y los hacen con mantequilla de verdad, no margarina, mantequilla, o sea, así como que te sientes empanzonado un ratito, pero no tan feo como cuando te comes unas flautas doradas o eso. Pero bueno, ahorita hablamos de grasas más complejas. Bueno, entonces, volviendo a esta cosa con los medios de cultivo, esta grasa tiene alta adherencia por las células que tengan un recubrimiento. Entonces, por ejemplo, se utiliza mucho para el cultivo de nemátodos. Para nemátodos se utiliza esta grasa porque es fácil de emulsificar, es muy fácil de formar glóbulos pequeños y además es fácil de utilizar como fuente de carbono. Los nemátodos, cuando están chiquitos, bueno, en su etapa juvenil, mejor dicho, para no irme tan naco, cuando están chiquitos, cuando en su etapa juvenil, están recubiertos como de una especie, no es mucosa, ¿para qué les miento? No es mucosa, pero sí es un polisacárido. Es un polisacárido con unos péptidos por ahí que los cubre de la resequedad para que no mueran deshidratados fácilmente. Entonces, estos nemátodos, sobre todo los que tienen un efecto parasitario, se recubren para protegerse de la desecación. Entonces, la butirina, cuando tú la pones en el medio de cultivo, esta se adhiere muy bonita aquí al recubrimiento. Entonces, los hace un poquito más resistentes tanto al hambre como a la desecación y a la falta de oxígeno. No hemos hablado todavía de nemátodos, pero
un punto clave para el cultivo de nemátodos exitoso es que estén bien aerados y cuando los vas a conservar, que aún así tengan acceso a oxígeno, porque si tienen reservas de grasa, con las reservas de grasa que tenga, con eso alarma el nemátodo, aguanta muchísimo, pero muchísimo. Lo que sí necesita es oxígeno, porque si no es igual que tenga íntegra su cubierta, porque si es sometido a algún tratamiento físico o químico que le degrada la cubierta, se muere el pobre nemátodo, no aguanta mucho, necesita tener su cubierta íntegra. Bueno, entonces aquí ya empiezan las grasas, las grasas ya como ácidos grasos propiamente dicho, porque las que vimos la clase pasada no eran ni siquiera grasas. El ácido propanoico no se puede considerar una grasa. Y entonces ya tienes otras grasas un poco más pesadas. Estas les digo que tienen alta adherencia en la célula. Ácidos grasos, por ejemplo, a ver, ácido palmítico. ¿Qué es el ácido palmítico? ¿Cuántos carbonos tiene? ¿Cuántos carbonos tiene el ácido palmítico? 16. Sí. Estos ácidos grasos, por ejemplo, el palmítico, el esteárico, que tiene 18, entonces aquí es igual, nada más que esta fórmula es de 16, aquí tiene un 16 en vez de un 18. Todos estos tienen la característica de que tienen una alta adherencia a la superficie de las células, así en general. Nuevamente, hablando en términos humanos, pues tiene esa belleza de que se adhiere al intestino y te da una sensación de saciedad un poquito más prolongada. Estos también tienen la capacidad de adherirse más rápidamente pues a las células, se les adhieren mucho más fácilmente a las células. Entonces son más fáciles de detectar. Normalmente en el torrente sanguíneo, hablando de humanos, en el torrente sanguíneo no hay muchos ácidos grasos libres, a menos que hayas tragado un chorro de grasas. Entonces ya se empiezan a liberar, pero tienes que entrarle bonito, con singular alegría, porque si ya tiene rato que comiste estos ácidos grasos libres, así como está desaparecen muy rápido del torrente sanguíneo. Los que se encuentran más son triglicéridos y todo eso. Entonces, los ácidos grasos libres, se usan muy, muy comúnmente por el sistema nervioso para censar algunos procesos, tales como obviamente el hambre. Si tienes de esto en circulación, entonces tu cerebro dice, no, pues espérate, no puedes tener hambre si tienes esto circulando. Espérate, hay comida. Entonces, por eso unos hot cakes hechos con buena mantequilla llenan bien rápido. El defecto de esto también es que, sobre todo los que son de cadena pesada, tardan más tiempo en salir del torrente sanguíneo, y como duran mucho tiempo en el torrente sanguíneo, algunas hormonas, entre ellas el glucagón y la insulina, se ven afectadas por su presencia. La hormona del crecimiento humano es la más afectada de todas por la presencia de ácidos grasos libres. Por eso yo siempre les he dicho así encarecidamente, no cenen grasas, de verdad, les hace mucho daño a la larga, no solamente por la grasa en sí, sino porque la liberación de la hormona del crecimiento humano no la necesita solamente para crecer. O sea, dices, bueno, pues ya acabé de crecer, ya nada más estoy creciendo para los lados, así radialmente, bien bonito. No, la hormona del crecimiento humano se encarga de la reparación de las células. Y toda tu vida las células necesitan ser reparadas, porque toda tu vida se están muriendo las células. Tan solo las células estomacales se estima que aproximadamente son reemplazadas completamente cada semana. O sea, el ácido se las come, literalmente el ácido se las come. Entonces, necesitas reemplazarlas. Para hacer un reemplazo eficiente, necesitas la hormona de crecimiento humano. También la insulina se ve inhibido un poco la liberación de ella y del glucagón por la presencia de ácidos grasos en sangre. Entonces, pues obviamente también tener ácidos grasos libres en sangre no es nada recomendable. O sea, sí es bueno comer estas grasas, pero en la mañana, no en la tarde. Bueno, seguimos. Estos, como les acabo de mencionar, entonces, ¿qué eran? Ácidos grasos libres. Estos en medios de cultivo son para cuando quieres tener alta adherencia, para preservar
organismos, preservarlos de la resequedad, y esos son maravillosos. Otro donde también lo puedes utilizar es para el cultivo de hongos. Los hongos que producen esporas, si tú recubres la espora con, bueno, no que tú la recubras, al poner esto en el medio del cultivo, la espora solita por afinidad los integra, y entonces aguanta más la desecación, la radiación y otros fenómenos que le dan muerte a las esporas. Pues no hemos hablado de para qué quisieras cultivar esporas, pero pues, nunca es tarde, nunca es temprano ni tarde para hacerlo. ¿Para qué quieres cultivar esporas de hongos? A ver, díganme, ¿qué se les ocurre? ¿Para Pues qué por quisieran? ejemplo, necesitas esos hongos, tenerlos como esporas, a lo mejor los puedes conservar como guardados o almacenados más tiempo, ¿no? O no estoy seguro. Ah, sí, en forma de espora duran los hongos años, literalmente. Bueno, depende de la especie. Depende de la especie. Hay esporas que no aguantan mucho, pero hay esporas que aguantan muchísimo. Por ejemplo, Glomus intrarradices, que no lo cultivas con grasas, por cierto. Sí aguanta mucho tiempo la espora, sobre todo en condiciones de refrigeración. Voy a salirme del tema completamente, pero difícilmente me voy a volver a acordar de esto cuando veamos en el curso, y la verdad sí es importante que lo sepan. Tengo varios amigos que cultivan microalgas, amigos muy exóticos algunos. Uno consiguió una vez una microalga del Ártico, así como lo oyen, no sé cómo Chihuahua la consiguió su alga del Ártico. Entonces la estuvo cultivando. Las algas del Ártico tienen la linda característica de que crecen, por ejemplo, en estos meses que hace frío, el agua amanece no fría, helada, así completamente, y ellas están pero felices y crecen rapidísimo. Le ganan en crecimiento a prácticamente cualquier microalga de aquí de la zona cuando hace frío. Y bueno, entonces la cultivó, curiosamente la compró por estas fechas, por octubre, noviembre, yo creo. Entonces la cultivó en noviembre, diciembre, enero, y ya cuando empezó el mes de febrero, ya la microalga, aunque la estaba apapachando, aunque hacía un poco de frío, no quiso crecer. No quiso crecer, así, no voy a crecer, y por más que le hacía el juego de luces o que la ponía en el refri, no quiso crecer. Y entonces ya agarra y me dice, oye Paco, pues es que no me quiere crecer la microalga. Pero o sea, no me quiso crecer la microalga, pero yo no sabía que era una alga del Ártico. Entonces yo fui el primero que le aconsejó, pues métela en el refri, igual necesita pasar por su ciclo de invierno. La metió en el refri y no funcionó. Y entonces ya después le digo, a ver, cuéntame de tu microalga, ¿qué características tiene? No, pues es una alga del Ártico. Le digo, ay, chavo, pues por ahí hubieras empezado. ¿Sabes qué? Empaquétala, la filtró en filtro de café, en los filtros de papel para café, ahí se las filtró, las lavó con agua destilada, las puso en agua destilada, y le dije que la pusieran en el congelador y que la dejaran una semana. Y luego la descongelara hacia lo bestia. Se mueren varias, muchas se mueren. De hecho, cuando se truenan las microalgas, sí mueren medio feito. Sí se murieron muchas. Pero entonces las reactivó, y aunque ya no hacía tanto frío, ya le estoy hablando de como del mes de marzo, abril, ya no hacía frío. Y las volvió a crecer, y crecieron las condenadas, pero como si nada. Otra vez, hasta que otros 4 meses volvieron más o menos a volver a creer que es invierno, y ya no volvieron a crecer. Entonces, a lo que voy es esto. Todos los seres vivos pasan por su ciclo de invierno. Bueno, la mayoría de los que son, sobre todo en las regiones, ¿cómo se llama? Polares. No se llaman polares. Septentrionales y meridionales. Los que son de las regiones septentrionales y meridionales, que no son necesariamente polares, pasan por los ciclos de invierno. Otro que tenía algas del lago de Texcoco también pasó por el mismo proceso. Ese fue más fácil porque fue por lo del lago de Texcoco. Creo que ya había tomado esta clase, y también le di, alguna vez en alguna clase menciona esto siempre, que les estoy diciendo. Entonces, pues me dijo, oye, ya las metí al refri y sí furularon, pero luego ya no. ¿Qué hago? ¿De dónde son? No, pues del lago de Texcoco. ¿Cuáles son las características del lago de Texcoco? Que cuando llegan los patos, que por cierto casi nadie conoce estos fenómenos, bueno, los biólogos sí, sí, mis respetos para los biólogos. Tengo muchos amigos biólogos que se saben cuántos patos llegan y de qué especies.
cuando llegan los patos al lago de Texcoco, entre sus plumas traen, por ejemplo, huevos de pescado. Entonces, cuando llueve durante épocas prolongadas, tú ves que aparecen pescados. Y tú dices, ¿de dónde salieron los pescados? Los patos los traían en sus plumas. Incluso crustáceos, incluso ay, se me olvidan los que son más grandes que los crustáceos. Bueno, así déjenlo. Bueno, el chiste es que los patos traen toda su microfauna ahí pegada en las plumas. Y obviamente traen mucha fuente de nitrógeno. Lo que es el guano de los patos es muy, muy rico en nitrógeno. Literalmente hubo una guerra por eso. Chile e Inglaterra. ¿Fue Argentina con Inglaterra? Sí, no me acuerdo. Bueno, ahí buscan eso. Bueno, el chiste es que le dije, no, ¿sabes qué? Entonces también ponla en agua en el mismo medio de cultivo, pero ponlo sin nitrógeno. No le pongas nada de nitrógeno. Y entonces hizo eso y lo guardó en el refri, no en el congelador, lo guardó en el refri y nuevamente se reactivaron las microalgas. Nuevamente, ¿qué es lo que está pasando? Los patos, cuando traen su fuente de nitrógeno, pues la microalga crece hacia sus anchas, como si nada. Pero cuando se van los patos, adiós nitrógeno, se lo comen las bacterias y la microalga se queda así, ¿y ahora qué hago? Y entonces para ella ese es su ciclo como de invierno, que no coincide con el invierno, por cierto. Entonces, la carestía de nitrógeno es el ciclo que regula a las microalgas, que son de regiones un poco más ecuatoriales que las árticas. Entonces, o sea, cada ser vivo tiene esos fenómenos. Por ejemplo, otro caso, ese sí lo trabajé yo directamente, es un hongo que se llama Globus intraradices, intraradices. Globus intraradices es un hongo micorrícico que hace su bonito matrimonio, lo vamos a ver más adelante, hace su bonito matrimonio con la planta le da azúcares, el hongo le da sales, y el hongo la defiende además de organismos patógenos, algunos otros hongos, pero que son fitopatógenos, algunas bacterias que se quieren comer a la planta, entonces el hongo las defiende. Pero este hongo también llega un momento en el que dice, ya viene el invierno, no voy a crecer porque si se me ocurre crecer, me va a caer la helada y me va a matar a todas las hifas. Ya saben, el hongo piensa todo eso. Entonces llegó un momento en el que también ya no quería crecer el hongo. Y entonces mi jefa, mi doctora con la que estaba trabajando, me dijo, ¿sabes qué? El hongo ya está pensando que es invierno, entonces envuelve la caja en papel aluminio, que no le entre nada de luz, y métela al refri 2 semanas. Dicho y hecho, la saqué del refri, la cambié de medio, y ya creció bien bonito. O sea, el hongo necesitaba su invierno. O sea, dice, no, pues de menso crezco porque la helada me va a matar. Entonces me espero a que pase el invierno, y ya que ya pasó el invierno, ahora sí crezco a mis anchas. Y dicho y hecho, eso fue lo que hizo el hongo. Entonces, sobre todo todos los que hacen medios de cultivo para distintos microorganismos, tienen que saber que tarde o temprano va a entrar en su ciclo de hibernación. Y tú muchas veces piensas que ya no quiere crecer, que no que te equivocaste en algo, que no sabes sembrarlo, X o Y. Checa que no sea eso, que no sea el ciclo de invierno del organismo. De hecho, nosotros también en el ciclo de invierno nos da por comer más y dormir más porque nos preparamos para un invierno largo. Entonces, por eso conforme se acerque Navidad, vamos a estar comiendo más. Y sí está demostrado, entre menos luz, comes más. Así que, si quieren comer menos, iluminen su estudio. Bueno, ya seguimos con grasas. Glicéridos. Glicéridos. ¿Qué son los glicéridos? ¿Qué son los glicéridos? Los que tienen a un grupo de glicerina. Tienen glicerol. Ajá, y con grasas. de glicerol. Exactamente. ¿Cómo se llama el enlace que une al ácido graso con el glicerol? Este no lleva dos.
No importa la dirección. Este es el glicerol. Este es el glicerol. Este es el ácido graso. Este es el ácido graso. Este es el ácido graso. Estos dos se coquetean. Estos dos se coquetean. Salen en forma de agua. Esta reacción se condensa y entonces lo que voy a tener en esta parte es CH2. Y esto ya es un glicérido porque tiene al glicerol. Entonces, si nada más tengo un grupo, un alcohol sustituido de ese glicerol, si nada más un alcohol se sustituyó, entonces se le llama monoglicérido. Si son dos, se le llama diglicérido. Y si son los tres alcoholes, entonces se le llama triglicérido. Y ya le suena a análisis de paciente de ISSSTE, ¿sí o no? Así de cuántos pero no, también tiene que ver mucho con la industria alimentaria. Los monoglicéridos y los diglicéridos se utilizan principalmente como emulsificantes. Se utilizan mucho en la panadería. De hecho, compren el pan de marca que quieran. Les aseguro que dice por ahí entre los ingredientes monoglicéridos y diglicéridos como emulsificantes. Les apuesto una pizza que casi el que compres te va a decir eso. Bueno, 1 de cada 10 quizás ya no, pero casi el que compres. Entonces, los diglicéridos se utilizan en algunos medios de cultivo como emulsificantes también, porque son baratos. El más famoso de ellos, que incluso se utiliza en la cosmética, voy a subir la pantalla. Uno de los que se utiliza mucho para la industria farmacéutica, porque se utiliza para hacer cosméticos, es la cutina. La cutina son mezclas de monoglicéridos y diglicéridos principalmente, de origen vegetal, son destilados de estos, de origen vegetal, principalmente de plantas que tienen una cutícula grande, precisamente de ahí viene el nombre de cutícula, de cutina, porque se extrae de la destilación de la cutícula de las plantas. Las plantas que tienen una cutícula muy grande son principalmente las carnosas, tales como la sábila, el nopal, las calancoepinata, ¿sí las conocen? Sí, calancoepinata, y entre esas. O sea, casi todas las plantas que son carnosas, que aguantan muy bien el calor extremo, tienen cutícula muy grande, muy gruesa, y son ricas en su cutícula en monoglicéridos y diglicéridos y ceras, precisamente porque son impermeables al agua. La cutina se utiliza para hacer cremas, se utiliza para hacer algunas preparaciones, ¿cómo se llaman estas que tienen luego vitaminas? Liposomas, para hacer liposomas, etcétera. Entonces también tú puedes utilizar algunos diglicéridos para hacer liposomas. ¿Sí saben qué es un liposoma? No. Sí. ¿Qué es? Bueno, creo que es una estructura es que el glicerol creo que es hidrofílico y el ácido graso hidrofóbico, entonces se forma como una esfera que Ajá, esto lo impide el podemos paso. representar así. Esta es la cabeza de glicerol y la cola hidrofóbica. Entonces, los liposomas los podemos representar así. Este sería el más naco, el que casi no hay. Este sería más una micela que un liposoma. Si ya lo formas a doble membrana, que esos son más comunes, aquí están las cadenas de ácido graso. Aquí están las cadenas de ácido graso, envolviendo a la estructura. Entonces, aquí dentro del liposoma tengo agua. Aquí en el medio exterior también va a haber agua. Entonces, esta parte es de aceite. Esta parte es de aceite. Y entonces, cuando un liposoma se une a la membrana celular,
Esta es la célula. Cuando se fusionan las dos membranas, aquí dentro de la célula hay agua. Este es el citoplasma. Este es el citoplasma. Y entonces, esta agua que está contenida en el liposoma puede penetrar al citoplasma sin mayor problemas. Entonces, por eso los liposomas se utilizan como acarreadores para llevar algunas sustancias como vitaminas. Por ejemplo, las vitaminas del complejo B, que son completamente solubles en agua, difícilmente entran a la célula si no son por un transportador, pero con liposomas pueden entrar fácilmente. Entonces, cuando tú quieres que tus vitaminas duren mucho más, porque esto también los liposomas las protegen de factores físico-químicos que las pueden dañar, incluso son más resistentes a la temperatura, la oxidación, otras cosas, entonces tú utilizas liposomas para acarrear los factores, pues acarrear hormonas y otras cosas que difícilmente entrarían a las Los liposomas se hacen por agitación controlada con la sustancia que tú quieres encapsular, y luego ya los utilizas. Es un arte hacerlo, no crean que es tan fácil. Pero bueno, entonces para eso también se utilizan los complejos de glicéridos. Ya hablando, para terminar ya con el tema de grasas, definitivamente, cuando tienes triglicéridos de algunas grasas, el grupo glicerol lo puedo representar como si fuera una letra E. Y entonces, si es un triglicérido, las tres colas estarían así. Pero ya representado, pues, lo más común es que haga esto, que apuntan las colas en direcciones distintas, precisamente porque se están repeliendo, o es muy raro que apunten a la misma dirección, pero normalmente se apuntan en direcciones contrarias en este acomodo. Y precisamente esta disposición que pueden tener los ácidos grasos, esto hace que algunas grasas sean digeribles o no por algunas enzimas. Se los pongo así. En la manteca de cacao, es rica en ácidos grasos, en triglicéridos, pero los triglicéridos de la manteca de cacao son prácticamente indigeribles. Nuestras enzimas no pueden entrar ahí, no le pueden entrar a los triglicéridos que se forman. Entonces, prácticamente entran y salen igual, a menos que una bacteria los atrape, pero no son tan fáciles de agarrar. Entonces, por eso la manteca de cacao y otro tipo de grasas vegetales, sobre todo ceras, tipo mantecas o ceras, hacen como un tipo película a lo largo del intestino que ayuda a que tu flora intestinal se restablezca, que te dé mayor sensación de saciedad, entre otras lindas cositas que hacen este tipo de grasas. ¿Qué más? Pues ya después de estas vienen algunos fosfolípidos y todo eso, pero ya casi fosfolípidos en medios de cultivo ya no se usan, así que sean de gran importancia hasta donde yo tengo entendido, a menos que lo que estés estudiando sea específicamente fosfolípidos. Y pues ya creo que sería todo. Ya ahorita regresando, empezamos con agotamiento de medios. Ya es tema completamente nuevo. Y lo primero que se agota normalmente son los azúcares. Sí, se usan triglicéridos en los medios de cultivo porque tanto hongos como nemátodos y obviamente muchas bacterias, sobre todo del género Pseudomonas, los pueden utilizar como fuente de carbono. Pero normalmente forman su segunda fase, su fase lipídica, lo cual no es muy apreciado. Entonces lo que hacen es que solamente que sea absolutamente necesario los agregas, o que a fuerzas tú quieras una segunda fase, como por ejemplo para purificar esporas de hongos, para purificar nemátodos, para solubilizar el oxígeno, también porque el oxígeno es 40 veces más soluble en grasa que en agua. Ay, se me fue la otra.
Se me fue el avión. No, olvídalo, ya no me acordé. Ya también ya me acordé. El otro medio, el otro fin para el cual tú pones triglicéridos, sobre todo de este tipo que no tengan ningún fosfato ni nada, que completamente van a hacer su fase aparte. Por eso la manteca de cacao es como manteca. En realidad es un triglicérido, debería ser soluble, pero no. Resulta que como forma su fase aparte completamente porque no se mezcla con el agua, se puede utilizar como vehículo acarreador. Por ejemplo, en algunos estudios, cuando tú quieres degradar, por ejemplo, plaguicidas o algunas sustancias que son completamente insolubles en agua, utilizas un acarreador que son principalmente triglicéridos o fosfolípidos o diglicéridos, para acarrear esa sustancia. Entonces, cuando tú tienes la sustancia así en el medio de cultivo, aquí está la agüita, aquí está el aceite. Entonces, con la agitación, parte del aceite se revuelve con el agua y permite digamos, el plaguicida que tú quieres degradar entre más fácilmente en contacto en la fase acuosa que si lo agregas directamente. Tiene mucho más oportunidades de estar en contacto con las células de esa manera. Se utilizan también entonces como excipientes o acarreadores. Y creo que ya no más.